Llevamos varias semanas hablando sobre los colaboradores de Pablo. Hemos hablado incluso sobre otro colaborador que no es de Pablo. Hemos hablado de Gayo, colaborador de Juan el Amado. Retomamos a los colaboradores de Pablo porque hoy queremos mencionaros a un hermano en la fe que podemos encontrar en Colosenses. Tiene varias menciones, pero la que yo quiero mencionar en esta mañana está en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que seáis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Seguramente hemos leído las cartas de Pablo y en algún momento hemos mencionado a Epafras, hemos leído por encima su nombre. Pablo le menciona en varias de sus cartas. ¿Quién fue Epafras? Epafras fue un discípulo del apóstol Pablo. Aunque era nativo de la ciudad de Colosas, se cree que se convirtió a Cristo en el tiempo en que Pablo predicó en Éfeso. Llegó a ser un colaborador en el ministerio de Pablo. Se considera a Epafras como fundador de la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo le llamó consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Puedes encontrar la referencia en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Vaya reconocimiento, ¿verdad?, de Pablo. Fiel ministro de Cristo. Consiervo amado. ¿Podemos decir eso nosotros de nuestros hermanos en la fe? Oye, eres un fiel ministro de Cristo. Oye, eres un consiervo amado. Valoramos tu trabajo. ¿Podemos decir nosotros eso también? Epafras, además, colaboró en la obra del Señor en la Odisea y también en Hierápolis. Colosenses capítulo 4, versículo 13 nos da más información. Estas eran ciudades adyacentes a Colosas, al igual que lo era Éfeso. Fue compañero de prisiones de Pablo en Roma durante su primera prisión allí probablemente en el año 60 después de Cristo. Pablo le dice a Filemón en el saludo que le envió desde la prisión de Roma lo siguiente: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Lo dice en el versículo 23. Si tú lees las cartas de Pablo, sabes que la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Y no debe extrañarnos que así fuera. Sabemos por la narración que nos da el libro de Hechos y las epístolas de Pablo que gran parte de las iglesias en el tiempo del Antiguo Testamento se reunían en las casas de los creyentes, al igual que aún acostumbramos a hacer algunas iglesias. Las famosas células, ¿verdad? Un grupito de personas alabando, adorando, orando y compartiendo la palabra. Lástima que este concepto de iglesia hoy en día se está mal entendiendo por muchos. Estando en prisión, Epafras informó a Pablo del estado de la iglesia en Colosas, la cual parece no había visto no había recibido la visita del apóstol Pablo, según podemos verlo en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Allí Pablo habla de lo que nunca había visto, esas personas que nunca habían visto su rostro. Su informe a Pablo motivó a escribir la epístola a los colosenses. Aparenta ser que entre las cosas que Epafras le contó a Pablo estaban situaciones referentes a doctrinas ajenas, doctrinas extrañas. Y esto lo hemos tratado en alguna ocasión cuando mencionamos el libro de la vida y cuando leíamos la carta de Colosenses, lo que podemos encontrarnos en esta carta. Lo mencionamos, que había doctrinas extrañas, había doctrinas ajenas, a lo que Pablo les había enseñado que habían entrado por medio de ciertas personas a la iglesia de Colosas. Es decir, que esas doctrinas extrañas entraron en la congregación por ciertas personas. Pablo les advierte en su carta que no den lugar al legalismo, a las vanas filosofías introducidas en medio de ellos. Y en el capítulo 2, versículo 8, Pablo le dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Pero es que si sigues leyendo, el versículo 18 hasta el 23, advierte Pablo sobre el culto, la adoración a los ángeles y el legalismo de los preceptos tales como no manejes a tu gusto, no toques, en conformidad a los mandamientos, doctrinas de hombres. Empieza a tratar Pablo algunos puntos que para mí, por ejemplo, son difíciles de comprender. En cuanto al culto de los ángeles, recordemos que solo el ángel de Jehová, por ser el mismo Señor, es el único ángel que recibe adoración. Y hay varios pasajes bíblicos que comprueban esta verdad. Por ejemplo, el pasaje de Jueces capítulo 13 es un ejemplo. Los padres de Sansón se inclinaron a tierra, adoraron al ángel, que lo pone con mayúscula la primera A, que les había anunciado el nacimiento de Sansón. En el versículo 18 el ángel de Jehová les dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Isaías capítulo 9 versículo 6. Era el mismo Señor el que les estaba hablando. Pues en esta carta de Colosenses, Pablo exhorta a los hermanos. Pero sobre todo, Epafras hace saber a Pablo la disposición de los colosenses a recibir y a poner por obra el mensaje del Evangelio. ¿Y nosotros? Cuando un hermano nos comparte la palabra, ¿estamos dispuestos a recibir y a poner por obra, a poner en práctica ese mensaje que nos están compartiendo? Si nos comparten del amor, ¿estamos dispuestos a amar a los demás? ¿Estamos dispuestos incluso a dejarnos amar? Como resultado de dicho informe, Pablo fue movido a orar por ellos en la forma que lo hizo al comienzo de su epístola. La oración de Pablo por los colosenses nos muestra el fruto del ministerio de Epafras ante los colosenses. Por eso hoy queremos hablarte de Epafras. Lo menciona mucho Pablo, y por algo es. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, esta ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde que la habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta es la oración de Pablo a Colosenses, a esta carta, a esta congregación. Me hace recordar Epafras la exhortación de Pedro a los ancianos, a esos ministros de la iglesia, en donde le recordaba ciertos deberes en cuanto a su quehacer en el ministerio de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Epafras era un ejemplo de hermano, era un ejemplo de ministro, era un ejemplo de siervo, fiel ministro de Cristo. Para vosotros, eso decía Pablo de Epafras. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, encontramos requisitos para aquellos que anhelan ser obispos o ministros de Cristo a nivel de liderazgo. Ministro significa servidor. Obispo viene del idioma griego y significa sobrevedor, o sea que puede ver más allá que los demás, por lo que está capacitado en el Señor para velar y para guiar a las ovejas. El término anciano viene del hebreo y tiene el mismo significado que obispo. Incluso algunos dicen como si fueran los pastores. Los obispos o ancianos en la Iglesia del Nuevo Testamento eran los ministros o los pastores de las congregaciones establecidas por los primeros apóstoles. Y este orden bíblico fue cambiado en algún periodo de la historia de la Iglesia. Se fue estableciendo en el orden de tener un pastor o un grupo de pastores si es que la congregación es muy grande en número. Si sigues leyendo este pasaje, habla que los ancianos de la iglesia deben gobernar bien su casa. Pues si no lo pueden hacer, ¿cómo van a cuidar de la iglesia de Dios? También es necesario tener buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo.
Si sigues leyendo 1 Timoteo capítulo 3, Pablo nos da requisitos también para los diáconos. Diácono significa ministro o siervo. Y el relato de cómo fueron establecidos los primeros diáconos en la iglesia lo encontramos en el capítulo 6 de Hechos. Podemos ver allí que estos fueron elegidos entre los discípulos para que fueran colaboradores de los apóstoles en las tareas y en las funciones de aquella primera iglesia en Jerusalén. Me llama la atención. Fueron escogidos, debían tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos capítulo 6, versículo 3. Y en el pasaje de la epístola a Timoteo, Pablo dice a los diáconos que deben ser honestos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, que estos deben ser puestos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Versículos 8 y 10. Todos estos requisitos mencionados están vigentes hoy en los diáconos en la iglesia. Y Epafras es un ejemplo de servidor. Es un ejemplo de consiervo fiel en el ministerio. Pero claro, luego Epafras también tiene padecimientos. Epafras, fiel ministro de Cristo, recibió el amor de los hermanos a quien servía. Él se lo había declarado a Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 8. Pero Epafras también sufrió decepciones, frustraciones con los hermanos de Colosas. Seguramente también sufrió decepciones con los hermanos de Laodicea. Ya hemos visto cómo a pesar de su mensaje, de su enseñanza, los colosenses dejaron entrar a ellos doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Pero Epafras continuó delante la obra que Dios les había encomendado, amándoles, sirviéndoles en todo tiempo fielmente y sobre todo en mansedumbre, siendo ejemplo a la grey, como decía Pedro a los ancianos de la iglesia. Dios había dicho precisamente a través del apóstol Pablo que todo trabajo en el Señor no es en vano, y el trabajo que realizaba Epafras no era en vano. Tuvo padecimientos. En la congregación se metieron personas con doctrinas extrañas. Aún así, este hermano en la fe, Epafras, fue siervo. Además de seguro que Epafras había aprendido a decir como su maestro Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Vaya palabras, vayas declaraciones de Pablo. Vaya declaraciones de Epafras, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15. Pablo también sufrió decepciones. Él se ha tenido que sentir frustrado al ver que algunos de aquellos a quienes les había predicado no caminaban en lo que él les había enseñado. Su mensaje a los Gálatas es un ejemplo de lo que vivió. Pablo les llamó insensatos, necios. Y nosotros a veces somos como los Gálatas. Insensatos, necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los Gálatas se habían vuelto atrás dándole lugar al legalismo. Habían comenzado por el espíritu y acabaron dándole lugar a la carne. Yo en muchas ocasiones he empezado así. Empecé muy bien un proyecto, contento, con gozo, alabando a Dios, pero a medida que iban pasando los meses, uno se va apagando, ¿verdad? Uno va perdiendo el amor. Empezamos en el espíritu, acabamos en la carne. Pero ¿sabes una cosa? A veces empezamos en la carne y acabamos en el espíritu. Desgraciadamente, esto es una realidad en la iglesia. Son bastantes de la iglesia los que, habiendo comenzado por el espíritu, también están acabando por la carne. Muchos de nosotros en el ministerio perdemos el primer amor hacia Dios, el primer amor hacia el prójimo. Traemos y adaptamos a nuestra vida cosas del mundo, costumbres carnales, mundanas, y las metemos en la iglesia. Llenamos de tradiciones, de hombres, a la iglesia, la contaminamos. Contaminamos la obra del Espíritu en medio de la iglesia. Gloria a Dios por aquellos que comenzaron por la carne, como tantos hermanos y hermanas, voluntarios en la ONG Remar, voluntarios incluso en las diferentes ONGs, en las diferentes iglesias evangélicas, que empezaron en la carne y terminan en el Espíritu. Estos son los que andan disfrutando de una vida plena en Cristo.
Y por medio de ellos, el Espíritu Santo continúa su obra de restauración, su obra de revelación. Todos los Epafras, fieles ministros de Cristo de todos los tiempos, a pesar de que han tenido y tienen y sienten el amor de las ovejas a quienes pastorean, también tienen tiempos de problema, de aflicción, de frustración. Hay Epafras hoy en día que se decepcionan, que se desalientan. Las razones pueden ser variadas. Una de ellas puede ser cuando vemos la condición espiritual de algún hermano en la fe, como es el caso del ejemplo que acabamos de mencionar. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Se volvieron atrás. Hemos hablado de Demas en este espacio aprendiendo de. Empezó muy bien en el espíritu como colaborador de Pablo, pero dice Pablo: ay, Demas, me has desamparado, amaste más al mundo y has dejado el ministerio. Hermanos que empezaron fuertes en el espíritu y terminan en la carne, terminan abandonando. Luego vienen otros problemas. Celos, contiendas, disensiones. Cuando nos enfriamos, cuando empezamos a notar que estamos en la carne, es cuando falta compromiso en nuestra vida. Eso demuestra que algunos ya no estamos sintiendo el primer amor. Ya no sentimos ese compromiso con la congregación, con la familia, con el ministerio. Hoy Pablo nos está dando una lección. Hoy Epafras nos está dando una lección. Seamos Epafras. Seamos fieles ministros de Cristo, como dice Pablo de Epafras. Cada uno dé según el don que ha recibido. Ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Que lo ponga ante los demás, que lo dé. Epafras se daba día a día por los hermanos, a pesar de que en la congregación había doctrinas extrañas. ¿Tú te imaginas? Epafras compartiendo el amor de Dios, hablando la sana doctrina y de repente en la misma congregación otro hermano hablando doctrina falsa. Pablo les decía a los colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Gozarnos en lo que padecemos por alguien. Qué difícil es esto, ¿eh? Gozarnos en medio de la prueba. Gozarnos cuando las cosas no van bien. Este es el consejo de Pablo. Este es el consejo también de Santiago, el hermano de Jesús. Cuando estés en prueba, gózate. Nos gozamos porque estamos identificándonos con los padecimientos de Cristo. Esto es lo que significa llevar su yugo, llevar su carga, que es fácil, que es ligera. Fácil y ligera es mi carga. Porque después de todo el Señor mismo es quien lleva su yugo y su carga en nosotros. Para terminar llega la oración de Epafras. Como te dije, no hace mucho tiempo que voy leyendo sobre los colaboradores de Pablo y ya tenía ganas de hablar de Epafras. Epafras es una joya de mucho valor. Al igual que hay mujeres colaboradoras de Pablo que son joyas preciosas, aquí nuestro hermano Epafras también es una joya. La oración de Epafras demuestra amor, demuestra compromiso que este fiel ministro de Cristo tenía por el Señor y tenía por aquellos a quienes enseñaba y servía. Nosotros tenemos amor por los hermanos que tenemos a nuestro cargo, por los hermanos de la iglesia, oramos por ellos. Al final de la epístola a los colosenses, el apóstol Pablo les dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, para que seáis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este Epafras es increíble. Siempre estaba rogando a Dios encarecidamente en sus oraciones por aquellos que estaba pastoreando. Siempre es en todo tiempo.
No cuando por casualidad nos acordamos, no, siempre, en todo tiempo. Qué bueno que una autoridad pueda orar por su rebaño. Y qué bueno que el rebaño pueda cubrir las espaldas a su autoridad, a su pastor. Quizás no nos demos cuenta, pero en ocasiones podemos caer en esto. Nos piden oración y decimos, sí, vamos a orar por ti. Y luego nos olvidamos. Y esta advertencia no es solo para los ministerios, incluye también al resto de la iglesia. El compromiso de orar los unos por los otros es de todos. No es del pastor, no es del copastor, no es del diácono, no es de la diaconisa, es de todos los miembros de la iglesia. Oramos por los gobernantes. Oramos por los que están en eminencia, porque así lo dice la palabra, así lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y nos creemos que Dios solo se refiere a los que gobiernan las naciones, pero no es así, es a todos, es a la autoridad, gobernantes, a nuestros padres, a nuestras madres. Estamos llamados a orar por los que gobiernan en la iglesia. Oramos por los demás, pero créanme, los ministros del Señor necesitamos oración más que ningún otro. Necesitamos que los miembros de la iglesia oren por las autoridades, por el pastor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Epafras rogaba a Dios. Y rogar, buscándolo en el diccionario, gracias a don Google, que en un momento busca rogar y ya te pone el significado, acabo de buscarlo, rogar implica algo más que simplemente orar. Es una súplica, es un clamor sentido de corazón. Epafras rogaba encarecidamente. Y en cierto sentido esto significa poner gran empeño en lo que estamos haciendo. Voy a trabajar encarecidamente en el ministerio de radio. Significa empeñándome, esforzándome. Y empeño quiere decir deseo vehemente con gran constancia. Así oraba Epafras. Él era constante en sus ruegos a Dios por la iglesia que dirigía por la gracia de Dios. Así también ha de ser en todo tiempo la oración de los Epafras que tenemos hoy en la iglesia, Cuerpo de Cristo, en la ONG Remar, en tu iglesia, en tu congregación, en tu trabajo incluso. Fieles ministros de Cristo. Podríamos decir que Epafras es un fiel ministro de Cristo. Yo creo que va a ser el título que le vamos a poner a la reflexión y en el canal de YouTube, en el espacio Aprendiendo de Epafras, ministro fiel de Cristo. Epafras rogaba a Dios. Rogaba a Dios para que los hermanos tuvieran fe, para que estuvieran firmes, para que fueran perfectos, para que fueran completos en todo lo que Dios quiere. Vaya petición, de Epafras. A veces oramos nosotros, Señor, bendice a mi hermano que reciba un trabajo y ya está. Pero vaya oración de Epafras. Vaya lección que nos está dando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, depende cuando nos escuches. ¿Cuántas veces oramos así nosotros por los demás? ¿Cuántas veces oramos así por nuestros padres, nuestros hermanos? ¿Cuántas veces oramos así por el pastor de la iglesia? Por su esposa, por sus hijos. Por el copastor de la iglesia, por incluso el diácono, el que abre todos los días la iglesia. Pone el aire acondicionado, abre la puerta, saluda a la gente. ¿Cuántas veces oramos los unos por los otros? Si no lo hemos hecho, ha llegado el tiempo de comenzar. Y el deseo es que aprendamos de Epafras. Que aprendamos de este hermano en la fe. Como Pablo dice, aprended de mí como yo de Cristo, pues, oye, qué bueno que podamos aprender de este tipo de hermanos. Que rogaban a Dios por los hermanos. Y nos invita a que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hoy, Epafras en Radio Solidaria, fiel ministro de Cristo.